Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Red and Go All Niners, esperando que tengan un fantástico día. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema sin duda alguna subjetivo, sin embargo, al menos en mi punto de vista, me parece sumamente interesante y lo quiero compartir con todos ustedes. Varios analistas o varios insiders han estado hablando de este tema. ¿Cómo Bill Walsh evaluaría la situación de los quarterbacks actualmente con los 49 de San Francisco? Sumamente interesante. Sabemos de Bill Walsh, el maestro, el genio, que transformó no solamente a los 49, sino al fútbol americano por completo. La creación de la ofensiva de la costa oeste, que hasta la fecha se utiliza. Bueno, sabemos que Bill Walsh fue el creador, el maestro. Ahora bien, un dato sumamente interesante de Bill Walsh es que él sabía que su legado pasaría de generaciones en generaciones. Grabó la mayoría de sus juntas, grabó la mayoría de los entrenamientos y de la misma forma generó muchos ensayos o documentos de cómo hacía él su trabajo. Uno de los documentos es cómo Bill Walsh evaluaba o hacía el scouting de los quarterbacks cuando él era el entrenador en jefe de los 49. Al final de los 90 escribe un ensayo. Obviamente para este tiempo ya no era el entrenador en jefe de los 49. Sin embargo, en este ensayo describe cómo hacía la evaluación de los quarterbacks cuando él era el entrenador en jefe de los 49 e inicia y termina el ensayo por dos factores sumamente importantes que buscaba en los quarterbacks. Esos dos elementos que él buscaba en los quarterbacks menciona que no pueden ser coacheados, que no pueden ser entrenados. Estos dos elementos vienen naturales con el jugador. Ahora, el primero estaríamos hablando de instintos e intuición. Y comenta Bill Walsh que si bien eres un jugador, un quarterback de la NFL, si no tienes instintos e intuición, puedes ser un buen quarterback. Sin embargo, no va a ser un gran quarterback en la NFL. Ahora, el otro factor que creo que todavía es más importante, Bill Walsh lo menciona como genialidad espontánea. De la misma forma, Bill Walsh comenta que solamente los grandes quarterbacks en la NFL tienen esta cualidad, genialidad espontánea. ¿Qué significa eso? Bueno, en el tiempo en el cual Bill Walsh era el entrenador en jefe de los 49, lo que buscaban los equipos en un quarterback es que fuera sumamente bueno dentro de la bolsa de protección, no importaba la movilidad o si bien podía hacer jugadas con las piernas, es decir, correr con el balón. Sin embargo, el poder extender la jugada, el poder crear jugadas rotas, era increíblemente importante. Sabemos que Joe Montana lo tenía, sabemos que Steve Young lo tenía. Sin duda alguna, es una respuesta sumamente obvia hablar de si bien Joe Montana o Steve Young tenían estas cualidades. Ahora, la pregunta más importante es si alguno de los quarterbacks actualmente con los 49 tienen estos dos factores. Antes de iniciar el análisis de los quarterbacks actuales con los 49, tenemos que decir este punto que a mi parecer es sumamente importante. Si eres titular, si eres un quarterback titular en la NFL, debes de tener algún grado de intuición o de instintos. Ahora bien, a mi parecer, debe de haber diferentes grados de intuición o de instintos. Y hablamos de quarterbacks como Tom Brady, Joe Montana, Steve Young,
Incluso Aaron Rodgers, Brett Favre, sin duda alguna estos jugadores tenían un alto grado de instintos y de intuición. Ahora bien, si eres un titular en la NFL, pero bien, no eres un gran jugador, sin duda alguna debes de tener algún grado de instintos o de intuición. Ahora bien, iniciaremos el análisis de los quarterbacks con los 49 actualmente. Iniciaremos con Sam Darnold. Ahora bien, creo que Sam Darnold tiene un buen grado de instintos y de intuición. Lo ha demostrado algunas veces en el campo de juego. Sin embargo, no creo que sea un jugador que tenga un alto grado de instintos o de intuición. Ahora, el segundo factor que menciona Bill Walsh, que para él era más importante la genialidad espontánea. No creo que Sam Darnold sea un jugador que tenga un alto grado de genialidad espontánea. Sin duda alguna, Sam Darnold es un buen jugador. Creo que el ejemplo más representativo de Sam Darnold podría ser Alex Smith, un jugador que aparentemente tenía, un mediano grado de instintos y de intuición, pero sin duda alguna no tenían ese alto grado de genialidad espontánea. Ahora, el siguiente quarterback, Trey Lance. Sin duda alguna, lo vimos al menos en los colegiales, que Trey Lance tenía un buen grado de instintos y de intuición. Sin embargo, no lo ha podido probar en la NFL. De la misma forma, con el grado de genialidad espontánea, tampoco lo hemos visto. Creo que el número de partidos de Trey Lance en la NFL no es representativo. No podemos especular si Trey Lance tiene estos dos factores. Sin duda alguna, uno de los jugadores más difíciles de evaluar, no solamente con los 49, sino en toda la NFL. Ahora, continuemos con Brock Purdy. Sin duda alguna, vimos al menos en los partidos en los cuales Brock Purdy fue el titular, cierto grado de instintos y de intuición. Al parecer, tiene muy buen grado de instintos y de intuición. Sin embargo, ¿dónde se lleva todos los honores Brock Purdy? Es en la genialidad espontánea. Vimos que Brock Purdy tiene un alto grado de genialidad espontánea. No lo podemos negar. Vimos el tipo de jugadas que hizo, no solamente operando el sistema de Kyle Shanahan, dentro del esquema de Kyle Shanahan, pero también lo vimos en jugadas rotas. Brock Purdy te puede generar esas jugadas geniales que vimos al menos en la temporada pasada. Sin duda alguna, creo que Brock Purdy es el que tiene mayor grado en estos dos factores que el resto de los quarterbacks. Como lo comento, Trey Lance es sumamente difícil de evaluar. No sabemos qué grado de instintos o de intuición tiene Trey Lance. No sabemos si puede generar esas jugadas geniales. No sabemos el grado de genialidad espontánea de Trey Lance. Así es que muy probablemente el quarterback titular para Bill Walsh sería Brock Purdy. Como lo comenté desde un inicio, absolutamente subjetiva esta evaluación. Sabemos de Bill Walsh, el genio que era Bill Walsh. Sin embargo, como también lo comenté, dejó increíble información, conocimiento para que otras generaciones puedan estudiar, analizar este deporte que es el fútbol americano. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte y comentar. Y como siempre, no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Gold All Niners.